Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. ¡Arriba! ¡Arriba los corazones! Bienvenidos, bien llegados y mejor quedados una vez más, amables amigos. No sé si sea esta ya la última, pero de todas maneras, amables amigos, quiero manifestarles que de cualquier forma, las experiencias que expresamos en este programa, en este podcast, que hemos intitulado Las historias del viejo C, pues en realidad no puedo más que a nivel personal agradecerles a todos ustedes la generosidad de su atención y quiero manifestarles este agradecimiento con la presencia de una bellísima persona. Una persona que además de ser talentosa, inteligente, también es hermosa porque ostenta la juventud, la frescura de sus ideas y la juventud de su vida en sí. Desde luego, ella es nada menos y nada más que la presente Marisol González Rodríguez, licenciada. Licenciada, muy buenas tardes. Qué gusto de que nos acompañes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar compartiendo este espacio y poder tener una grata conversación con usted. Yo, mira, te voy a suplicar que, aunque eres realmente una auténtica chiquilla, en el aspecto, pues, de tu juventud, que no de tu preparación, vamos a Sí. hablarnos de tú, si no tienes Ok. inconveniente, ya Sí, que está bien. tú conoces como buena académica de, pues, de estas cuestiones de los medios de comunicación, Sí, así es. que el lenguaje más ágil es hablándonos de tú. Si no Sí, tienes inconveniente, sí, no hay Marisol. problema. Qué amable, muchas gracias. Pues bueno, ya que estamos de acuerdo con Marisol, amables amigos, traigo a colación un tema de mucha actualidad. Un tema que, créanme, que ocupa no nada más espacios de reflexión, sino también y fundamentalmente, amables amigos, de una auténtica consideración social y también una necesarísima atención en el aspecto comercial. Me refiero a la temporada navideña, que año con año se sucede a partir ya pues prácticamente de octubre. Yo recuerdo que en un país de Sudamérica, cuyo nombre mejor no voy a mencionar para no herir susceptibilidades, por decreto presidencial se dijo que a partir de septiembre era ya Navidad en septiembre. Bendito sea Dios. Tantas ansias tenemos de paz, prosperidad y amor, Marisol. Sí. ¿Qué opinas de esto? Pues la verdad yo creo que son fechas que sí empiezan desde meses antes porque vemos también en las tiendas comerciales como desde noviembre ya estamos viendo decoraciones navideñas y todo eso y más en las tiendas comerciales creo que sí se adelantan un poquito las fechas, entonces uno espera con más ansias todavía estas fechas y todo esto. Eh, y pues yo lo considero como en mi familia sí desde meses antes ya está esperando la Navidad. Entonces sí son fechas que son muy esperadas por todos. O bueno, ¿A qué crees que se deba, Marisol, esta desesperación por alcanzar estas fechas tan emblemáticas? ¿Cuál es la razón, el motivo, según tu perspectiva tan juvenil y tan llena de conocimientos, acerca de cuál es esa motivación? pues yo creo que son muchos factores. Yo creo que también tiene que ver mucho como lo que conlleva la festividad, pero más lo que ya conlleva actualmente, porque ya no es tanto como la fecha, pues por lo que realmente inició, que pues es esta fecha del lado católico, sino yo creo que es más un poquito más por la, pues cómo decirlo, por lo que se vende en esa fecha, porque pues te venden prosperidad, te venden magia, desde el inicio con las películas navideñas, te venden todo esto de la magia, de la Navidad y todo eso, y vemos los árboles, la gente comienza a buscar todo esto de los árboles y yo creo que es más como esa sensación de querer sentir la Navidad es lo que surge esta desesperación. Viendo y tratando la Navidad como un fenómeno social, un fenómeno cultural,
Podríamos remontarnos rápidamente, porque no sería el centro del tema, Ujú. a un poquito los orígenes, a la historia de todo esto. Sí, Siendo el tiempo de la Natividad, el solsticio de invierno prácticamente, de la cultura más arcaica de la humanidad, que vendrían siendo las culturas ya establecidas, las culturas agrarias, agrícolas, sí, aquellos que asentándose de manera permanente en un terreno, ya el Homo sapiens por sí, ¿verdad? Cultivando, se daría cuenta que al final de cada ciclo solar, cuando el sol parece que camina hacia el sur y se oscurece mucho más de manera más amplia y brilla menos el sol, cuando finalmente se llega a la cúspide, a los días cortísimos y a las noches largas, es cuando surge el culto solar de la natividad, del nacimiento del sol. A partir de ese momento, de este culto solar, se establecen una serie de mitos previos a lo que ha sido la cristiandad. Esta serie de mitos tienen que ver en la cultura occidental, pues con, con las festividades agrícolas que se establecieron primero en Babilonia, con las llamadas Saturnalias, después en Roma y en Egipto, bueno, particularmente en Roma con las festividades del Sol Invictus, y haciendo un sincretismo de todo ello, se combinó socialmente, que no teológicamente, sino socialmente, en establecer el nacimiento de Cristo como un acontecimiento que ocurriera en el nacimiento del sol. Y de esta manera, sincréticamente, tenemos la celebración del natalicio de Cristo, la natividad, pues, aunado a un culto solar que inclusive aquí en México tuvieron que adaptar los evangelizadores españoles, porque también en esa fecha, siendo un culto solar, se celebraba en los pueblos originarios el natalicio de Huitzilopochtli, y hacían 9 días de festividades. Estos 9 días de festividades fueron sustituidos por los misioneros agustinos, por las posadas, por los 9 días de posadas previos a la Nochebuena, y todo esto, pues, no por nada, pero ha permeado nuestra cultura y nos ha dado lugar a una serie de posibilidades, no nada más de comercialización, sino de realización de algunos anhelos de prosperidad que sí se cristalizan, sí se materializan a través de la comercialización de bienes y servicios. Estos bienes y servicios, Marisol, tú estarás de acuerdo que han tenido un auge a partir de la instauración, de la implantación del capitalismo en la civilización occidental, a sí, partir del siglo XIX propiamente dicho. sí, claro. Sí, es interesante cómo tiene esta esencia y esta carga de historia tan grande y cómo de alguna manera se ha perdido toda esta esencia y esta historia, porque hoy en día, por ejemplo, yo mucho de lo que dijo ahorita no lo sabía. Son muy pocas de las cosas que yo sabía al respecto y creo que la sociedad está igual. Ya no sabe de toda esta historia detrás de la Navidad. Nada más se quedan con lo que hay hoy en día. Bueno, lo que hay hoy en día, pues es inclusive, déjame decirlo de una manera llana, pues ya no se celebra inclusive el Sí, nacimiento de sí, Cristo, no, sino la venida de Santa Claus con los regalos. Ya sí,
el objeto de celebración no es el niño Jesús o el niño Dios, sino el Santo Claus que viene Sí. vestido de rojo con renos y con tantas cosas, elfos, Sí, duendes y y todo olvidamos eso, ¿no? completamente lo que es realmente, como usted dice, todo esto de la prosperidad y del cierre del ciclo, y pues nos basamos más en fiestas, en la cena, en como comentó, regalos, o sea, nos basamos más en lo que de alguna manera es una decisión ya más egoísta, porque ya nada más como que pensamos en disfrutar la noche, pero olvidamos toda la esencia y el significado de la Navidad. A Entonces, tu parecer, sí. que sería muy válido, porque es la reflexión de la gente de actualidad, Ajá. de los jóvenes como tú. Sí. A tu parecer, ¿cuál sería el ideal de una Navidad socialmente constructiva, socialmente aceptable y, desde luego, que por estas razones fuera comercialmente viable, sin que acudiéramos a la enajenación y al engaño? Pues es que no creo que sea necesario como tal, como hacer tanta fiesta o eso. Creo que, por ejemplo, yo mi Navidad ideal sería como pasarla con mi familia, con mis personas cercanas, con las personas que yo quiero y de alguna manera como que pasar ese tiempo de calidad y de prosperidad con mi familia. Eh, no creo que sea tan necesario como que hacer todo este espectáculo de regalos y eso, porque creo que un buen regalo pues es pasar el tiempo con estas personas, es cerrar este ciclo pues del año estando con estas personas. Y si caemos a esto de hacer las compras y todo esto, pues al final de cuentas no se pierde completamente el significado. Desde la perspectiva actual Sí. de nuestra sociedad en su conjunto, ¿cuáles son los símbolos más determinantes de la Navidad? Uf. Los símbolos determinantes. Los símbolos que determinan la temporada de Navidad. Pues como usted comentó, pues Santa Claus, los pinos, eh, no sé, los regalos, las luces, la Las fiesta. luces, Sí. las fiestas. ¿De dónde crees que procede todo esto de los símbolos de Navidad que has citado tan profusamente? Pues yo una vez escuché que, por ejemplo, Santa Claus era algo construido de la empresa de refrescos, no sé si puedo decirlo. No, no, sí, Ah, sí se sí, puede decir era, ok, en este podcast, sí se era, puede decir. Santa Claus, pues era algo creado por la empresa de Coca-Cola para más ventas y todo eso, entonces es algo que se fue adaptando poco a poco y ya es un símbolo de la Navidad. Ajá. Y pues yo que sepa el pino y todo lo que es el pino, las esferas y todo eso, sí tienen un poquito más de peso, pues de significado de la Navidad. Pero no me sé su significado porque pues actualmente no es como que la gente comienza a percatarse qué significa cada cosa que, por ejemplo, las esferas y el pino o todo eso, ya simplemente lo hacen por tradición. Por tradición. Sí, ¿De dónde surge esta tradición del pino y todo eso, Marisol? ahí sí no sé. Nosotros, pues yo lo hago por mi familia, o sea, es una tradición que viene Una de... Sí, tradición familiar que hemos adoptado ya muy sí, profusamente y la tomamos como una tradición nuestra ya, sí. ya de suyo, ¿verdad? Sí, se viene de generaciones, ya es como de que ya es costumbre poner el pino con la familia y todo eso, pero pues en sí, o ya empiezan las temporadas de Navidad y todos empiezan a buscar su pino, pero no sé el significado. Bueno, quisiéramos rescatar a partir de estas reflexiones algunos significados porque la verdad ninguna temporada del año está tan saturada de símbolos como la Navidad. En primer lugar, uno de los símbolos más importantes y determinantes históricamente hablando es los belenes. El nacimiento, pues, Ah, del pesebre de Belén es el, eh, el símbolo por excelencia, por antonomasia de lo que es la Navidad. Los animalitos que están, la mula, la vaca, el burro, que sí, están
todos ahí alrededor de el pesebre haciéndole compañía al recién nacido. De ahí que, según tengo entendido, el primero en celebrarlo de esta manera fue San Francisco de Asís, a partir del 1200 y fracción, donde escenificara en vivo con actores que él propició un nacimiento. De ahí se dispersó esta idea pues prácticamente por toda Europa, donde el culto cristiano tenía lugar. Pero el pino como tal es una recreación de un culto druida, de un culto que en el norte de Europa se practicaba antes del cristianismo, donde el pino, por ser un árbol perennifolio, es decir, que tiene hojas verdes todo el año, que no se modifica con el otoño como ocurre con el resto, como los encinos, los robles, etcétera, etcétera, sino que permanece siempre verde. Y de esta manera, los misioneros también cristianos que cristianizaron, valga la redundancia, el norte de Europa, decidieron que a ese culto que le tenían los druidas a los pinos podrían significar la permanencia del amor de Cristo, y quisieron simbolizar, entre otras muchas cosas, los dones de ese amor de Cristo con frutos que colgaban de las ramas de los diferentes árboles. Oh, yeah. Entonces esos frutos solían ser manzanas, particularmente, naranjas, peras, etcétera, etcétera. Colgaban esos frutos y también luces. De ahí se desprendió este rito, por llamarlo así. Ajá. En Alemania, en Noruega, en Suecia, en Holanda, etcétera, etcétera. De ahí procede todo ese culto que después, a mediados del siglo XIX, por influencias de el príncipe de Gales, esposo de la reina, de la emperatriz, la reina Victoria, el príncipe de Gales, que era el príncipe Felipe, era de ascendencia alemana, y él, en el Palacio Real de Buckingham, puso un árbol, es decir, puso un pino, y ese pino, según la tradición de su tierra, lo adornó, lo puso muy bonito. Se publicó una fotografía en aquellos diarios con unas primeras fotografías que se imprimían en daguerrotipos, y esto se difundió a Norteamérica, y en Norteamérica les pareció muy chic, muy de moda poner árboles de Navidad, y de ahí surgió, parece ser, esta tradición en México. Y esa tradición nos la trajo un embajador, un diplomático cuyo nombre, de repente, bueno, ya estoy tan viejo que se me escapa, ¿verdad?, el nombre de este diplomático, Sí. que estuvo precisamente durante el imperio de Maximiliano de Habsburgo. Trajo a México también un pino, y con esta tradición familiar de él particularmente y de su familia, que también gustó mucho a la alta sociedad porfiriana. Y de ahí para acá, pues todo es historia, Marisol. Así es como llegamos aquí. Así es, así es. Y en cuanto al Santo Claus, como tú señalas, en realidad es, pues es una versión comercial de la figura del obispo, que es San Nicolás de Bari, que también por allá en el siglo IV de nuestra era,
hacía obras caritativas entre la población y este santo obispo de Bari, que está en Turquía, hizo alguna, alguna gestión en favor de algunas chicas de una familia desposeída, Ujú. y esto fue motivo para que en la Navidad este personaje fuera un símbolo de caridad, asumido primero en Holanda y posteriormente también en Italia, Francia, en todas esas partes, como San Nicolás, o sea, San Nicolás. Ujú. Pero como los holandeses cuando vendieron la isla de Manhattan, es decir, Nueva York, la que antes era Nueva Ámsterdam, y que después al venderla a los ingleses se convirtiera en Nueva York, los holandeses que permanecieron allí en ese enclave, a pesar de que ya esa tierra era inglesa, ya no era una colonia holandesa, seguían celebrando la Navidad con San Nicolás. Y pues los norteamericanos siempre son muy dados a contraer las cosas. Y en vez Sí. de llamarle San Nicolás, le llamaban simplemente San Claus. Y Oh, por eso ya. queda Santa Claus en vez de San Nicolás. Y este San Claus es un personaje inventado, Sí. un personaje que ahora tiene virtudes también del dios Odín. Odín en el culto, no, en el culto nórdico procede del Polo Norte y va en un trineo que es a su vez tirado por 4 u 8 renos de 8 patas cada uno, Ujú. y lleva regalos a los niños, el dios Odín, el que es el papá del dios Thor y todo esto. Ajá. Entonces, pues combinando una cosa con otra, surgió este personaje que es Santa Claus, que ahora se ha convertido en el personaje más importante de la Navidad. Y Sí. hay un sinnúmero de personajes más como elfos, duendes, inclusive ya hasta le han inventado una esposa Ah, sí. A a Santa Santa Claus. Claus. Hay inclusive, aparte del reno de la nariz roja, también hay un muñeco de nieve que se llama Frosty Ah, y sí. bueno, una serie de símbolos de los que estamos ya prácticamente rodeados por el capitalismo, Sí. Marisol. Ahora, ¿qué me dices del desarrollo realmente espiritual que sería el que uniría a la familia en esta celebración? Hay varios ritos, no necesariamente católicos, pero sí cristianos, que tienen que ver con la unión familiar y todo esto. ¿Qué me puedes decir de todo esto, por favor? Pues de los ritos como tal no sé mucho. Nosotros, por ejemplo, en mi familia lo que hacemos es que primero pues vamos a misa y después regresamos a la casa y la verdad nosotros no hacemos mucho referente a eso. Sí conozco algunas personas que hacen diferentes tipos de ritos como, bueno, pedir deseos o todo eso. Eso creo que es más como de Año Nuevo, como pedir los deseos de las Sí, 12 sí, es más uvas de y Año todo Nuevo, eso. ciertamente, sí. Sí, también ahí hay muchos ritos que también tienen mucho significado y de igual forma no se conocen a ciencia cierta. En Navidad, pues también está este rito de justamente del nacimiento, Sí, pues ya cuando es hora de Navidad, pues el, pues complementar como acostar tal, sí, al niño complementar, Dios sí, en el en el nacimiento, ¿no? pesebre, ajá. Sí, sí, sí. Y arrullarlo. Ah, sí, De también ahí arrullarlo. hay villancicos, por ejemplo, Sí, duerme, no llores, Jesús del alma. Todos esos villancicos sí, sí, sí. que llenan de sensibilidad a la familia y que ayudan al intenso calor humano. Sí, claro. Aunque también hay muchos villancicos hay unos que ya están un poquito también ya más cargados hacia todo esto de la Navidad y del Santa Claus y todo esto, pero también hay muchos villancicos que se siguen conservando que tienen esta esencia como ya un poco más histórica. Entonces también es un poco, yo creo que es una mezcla un poco de todo, de lo actual y de lo antiguo, pero de otros
Ay, es que no sé muchos, muchos ritos navideños. Es verdad, sí, Eh, es cierto. Es cierto. Fíjate que es muy curioso, pero inclusive las apariciones de la Virgen de Guadalupe sí. ocurrieron el 12 de diciembre de 1531. Pues ocurre un fenómeno muy, muy especial, porque precisamente el 12 de diciembre de 1531 era el solsticio de invierno, Ujú, no era el 22 de diciembre como actualmente ocurre. Y precisamente era de esta manera porque 50 años después de 1531, el, el Papa, el Papa San Gregorio, cambió el año juliano, que era el que regía en aquellos años, al año gregoriano, y para ese efecto adelantó, después de 1531, 10 días el calendario, de tal suerte que del día primero al día 10 de octubre de 1580 o 1581 desaparecieron esos días. Del día 30 de septiembre inmediatamente se pasó al día 10 de octubre para tener una, una sincronización que se había estado perdiendo por no respetar el año solar cósmico ujú. con el recuento del calendario civil a través del calendario juliano. Los observadores, los astrónomos del Vaticano, dijeron que había un desfase muy importante en cuanto a la siembra, a la época de siembra y a la época de cosecha, y que había crisis alimentaria porque había un desfase en los ciclos de la agricultura de aquellos años. Por eso, en el Vaticano se tomó esa decisión. De tal suerte que si hubiéramos estado de 1531 a la fecha de el 2024, la festividad de Nuestra Señora de Guadalupe no sería el día 12 de diciembre, sino que sería el día 22 de diciembre. Año, fecha en la que la noche es más larga y el Ujú, día más corto. sí, Fíjate. Es muy curioso todo esto, Marisol. sí, Sumamente curioso. sí, es muy sorprendente cómo tiene tanta carga histórica todo lo que celebramos en estos días. Eh, y justo lo de la Virgen de Guadalupe, pues yo conocía como tal, como todo esto de lo que estaba escrito en la iglesia y lo que nos enseñan en la iglesia, pero no sabía todo esto aparte de las fechas y todo este cambio de fechas y todo, pues es algo que me imagino que muy poca gente lo sabe, o sea, Bueno, pues, vámonos amigos, hay tema para rato con esta conversación, y créanme que es un deleite platicar con esta joven licenciada que tiene tanto, pero tanto por venir, y tiene tanta cultura que podríamos pasarnos todo el día. Como ya se alargó este podcast, no me queda más que agradecerle a Marisol, y ojalá que pudiéramos continuar, pero esto ya no depende de mí. Si no nos encontramos el próximo año, gentiles amigos, no será por culpa mía, ¿eh? Pero les encargo que estén al pendiente de las participaciones de la licenciada Marisol González Rodríguez. Ella tiene participaciones en otros podcasts, y desde luego hay proyectos para ella, se las encargo mucho, y adelante, adelante con las historias del viejo José. Amables amigos, no puedo más que pedirle a Marisol que se despida antes de que yo lo haga.
Por favor, Marisol. Muchas gracias, muchas gracias. Aprendí mucho el día de hoy. Conocí muchísimas cosas que no sabía y gracias por la invitación. Estuve muy a gusto y muy feliz de poder escuchar tantas historias tan interesantes. Bueno, pues, amables amigos, yo soy Daniel Monroy y a nombre de Marisol, a nombre de Benji, a nombre de Manny, que está tras las cámaras, a nombre de todos ellos, deseo que tengan ustedes unas muy felices fiestas de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo, que es mi creencia particular, personal, y también deseo que el próximo año, amables amigos, se manifieste lleno de alegría y felicidad. Tengan ustedes presente que no se puede deshojar una flor sin lastimar una estrella. No a la violencia, paz en la justicia y alegría, alegría en el amor, vida por siempre, amigos del universo. Hasta siempre.